Un sinfín de posibilidades, turismo, naturaleza y cultura. Bienvenidos a la mágica ciudad de Castro, uno de los centros urbanos más grandes del archipiélago de Chiloé. Castro es uno de los principales centros urbanos de la isla grande de Chiloé y es la tercera ciudad más antigua de Chile. Aquí confluyen muchas conexiones con otros lugares del archipiélago y también es un centro urbano, comercial y social muy importante. La ciudad de Castro fue fundada en el año 1562 y mantiene la distribución de otras ciudades del país en forma de cuadrículas en la distribución de sus calles. Acá puedes encontrar cosas muy típicas y muy destacadas de la cultura chilota, tanto en su arquitectura como en sus costumbres. También dentro de lo más destacable de Castro es que tienes una conexión con muchos puntos turísticos de la isla. Puedes encontrar mucha vegetación, mucha naturaleza y también mucha riqueza cultural con respecto a mitos y leyendas chilotas y también con respecto a lo que es arquitectura, costumbres, tradiciones, gastronomía. En muchos lugares de la ciudad de Castro te puedes encontrar con unos tótems que representan los mitos y leyendas y el folclore chilote, como por ejemplo lo que es el caleuche, la pincoya, el trauco, que son parte de la mitología del sur de Chile. Los puntos de conexión de transporte de la isla tienes minibuses que te pueden llevar a cualquier parte de la isla y tienen un precio variado dependiendo de la distancia y el recorrido que éste haga. También tienes los ferries o transfer, que son los barcos como el de acá atrás, que son los que cruzan los vehículos desde una isla a otra en la parte del archipiélago, y también para conectar con el continente, sea la ciudad de Puerto Montt o Santiago, puedes hacerlo vía buses interurbanos o también a través del aeropuerto regional de Mocopulli, el cual está ubicado a 19 kilómetros desde el centro de la ciudad de Castro, en el cual te puedes transportar a través de taxis o colectivos o transfer privados. Y es en el terminal municipal de Castro en donde sale en su totalidad el transporte terrestre que conecta con distintas localidades de la isla, como Dalcahue, Chonchi, Achao, entre otros. También puedes encontrar reservas de tours y expediciones a muchos puntos turísticos de la isla. Ahora, con respecto al clima, el clima en la isla de Chiloé es muy cambiante. Normalmente siempre en verano hay sol, pero también hay cambios drásticos del estado del clima, como por ejemplo puede estar muy despejado y en una hora puede pasar a nublado y llover torrencialmente, como también puede estar lloviendo torrencialmente y se puede despejar de un momento para otro. Así que siempre hay que estar preparado al momento de venir con ropa abrigada y también con alguna ropa para protegerse en caso de que llueva en cualquier momento. destacar
que uno de los puntos turísticos más importantes que destacan del centro de la ciudad es la iglesia de San Francisco de Castro, que en el año 2000 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ahora estoy en la Plaza de Armas de Castro, la cual está ubicada en el centro de la misma ciudad. Este lugar es un punto de encuentro de reuniones cívicas y para eventos de arte y cultura, como por ejemplo está ya ubicado hacia allá el anfiteatro que tiene la propia plaza. Al frente de la plaza, a un costado, en una esquina está ubicada la iglesia San Francisco de Castro, la cual, como dije anteriormente, el año 2000 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La iglesia de San Francisco de Castro es uno de los principales templos católicos de la provincia de Chiloé. Declarado Monumento Histórico Nacional en el año 1979, en el año 2000 llegó al punto de ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El primer templo construido en el lugar fue en nombre al apóstol Santiago en el año 1567, con el propósito de evangelizar a los pueblos originarios de Chiloé. Aquel templo a lo largo de la historia sufriría varios incendios y reconstrucciones, hasta una reconstrucción definitiva en 1771. El templo actual fue construido en el mismo lugar donde en 1857 y 1902 existieron dos templos que fueron destruidos y arrasados por incendios. La construcción de la iglesia actual estuvo a cargo del sacerdote Fray Ángel Custodio Subiávero y Arzún y diseñada por el arquitecto Eduardo Provasoli. El diseño original contemplaba tener diversas imágenes y estatuas religiosas en torres y fachada, pero por las condiciones meteorológicas de la zona se descartó esta idea. Los materiales ocupados para la construcción de esta iglesia fueron alerce, ciprés de las Huaytecas, coihue, entre otras maderas nativas. En los interiores fueron hechos con madera de raulí importada en su mayoría desde el continente y otra madera ocupada fue el olivillo. En el caso del frontis, la techumbre y los forros exteriores de la iglesia, estos fueron hechos con planchas de hierro galvanizado. En el interior se pueden encontrar imágenes como el arcángel Miguel derrotando a Satanás, San Alberto Hurtado y una réplica del Nazareno. También destacarles que Castro como ciudad tiene diferencias arquitectónicas con otras ciudades de la isla de Chiloé, dado que en 1936 hubo un gran incendio, el cual consumió más de 320 casas con las construcciones originales. Al momento de hacer la reconstrucción, estas en vez de ser reconstruidas en su mayoría en madera como era originalmente, se reconstruyeron en cemento para mayor resistencia y evitar propagaciones de futuros incendios.
A 15 minutos caminando al sur de la ciudad de Castro puedes encontrar uno de los tantos grupos de palafitos que se encuentran a lo largo de la isla de Chiloé. Los palafitos son construcciones, casas o edificaciones sobre pilotes de madera a orillas de ríos, lagos o a orillas del mar. Son algo muy tradicional y una arquitectura muy tradicional chilota. Las puedes encontrar a lo largo de toda la isla y es algo imperdible al momento de venir a visitar la ciudad de Castro y por consiguiente la isla de Chiloé.